pero va a llegar el momento donde la retribución le va a caer a aquellos malhechores, a aquellos que hacen la injusticia contra el inocente. Y hoy vamos a ver entonces cuál es el castigo para los malhechores. Vimos todo lo que sufrimos, todo lo que pasa a alguien que es digno del evangelio, a alguien que es digno del reino de Dios. Y ahora vamos a ver lo que le va a corresponder al malhechor, lo que le va a revirar para atrás entonces a los que hacen injusticia. Entonces estamos listos, vamos ahora entonces a aprender qué es lo que recibe entonces el malhechor. Esperemos que nosotros no estemos ahí entre los malhechores. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice: ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es lo que le espera a los malhechores. Esto es lo que le espera a los que hacen maldad. Esto es lo que les espera a quienes habían dos cosas que los llevaban a recibir esto. Uno, que habían rechazado a Dios. Otros, y la segunda, que no habían obedecido el evangelio de Cristo y hacían la injusticia. Entonces todo aquel que hace injusticia o los que hacen maldad, si usted alguna vez quería desquitarse pero no pudo porque no fue capaz y éramos inferiores al que nos hizo daño, en esa ocasión nosotros éramos inferiores. Aunque nos opusiéramos, no íbamos a poder nosotros desquitarnos, aunque nosotros remacháramos los dientes, no podíamos, porque sabíamos que esa persona o esa situación era más grande que nosotros y no íbamos a poder, pero nos quedamos con ganas de decirle que el Señor se es su merecido. Bueno, aquí el apóstol Pablo dice, esos van a recibir su merecido. Y este es el versículo del merecimiento. Primero, los que hacen maldad, ¿qué van a recibir? Ellos serán castigados con eterna perdición. El castigo que recibirán. ¿Cuál es el primero? Eterna perdición. Eso, eterna perdición, que van a ser perdidos. Yo quisiera el ejemplo de perdidos en el espacio. Perdidos que van a estar perdidos, alejados del Señor, fuera del Señor. Entonces el primer castigo es que van a estar en eterna perdición. Van a estar perdidos, se van a echar a perder. La palabra ahí es que ya no van a tener propósito de vida, ya no van a tener razón de existencia, ya no están como una fruta perdida. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, van a estar en eterna perdición por siempre. Lo segundo, excluidos de la presencia de Dios. Dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El segundo castigo, primero van a estar echados a la perdición, tirados a la basura. Segundo, excluidos de la presencia de Dios. Hermanos, el peor castigo que el ser humano puede recibir es estar excluidos de la presencia del Señor. No hay peor castigo que estar apartados. Ahorita el Señor es un Dios inclusivo que nos inclusiviza a todos. Va a llegar el momento, cuando llegue ese día, donde el Señor va, ahora sí, a excluir. Los va a hacer excluidos. ¿Y de qué? De la presencia de Dios. Ahorita la presencia de Dios abarca a todos. Ahorita la presencia de Dios está para buenos y para malos. Dice la palabra del Señor que el sol sale para buenos y malos. ¿Por qué? Por la presencia del Señor. ¿Por qué? Todo lo que existe ahorita tiene la presencia de Dios. Ahorita, hermanos, todo lo que existe, los animales, los árboles, los peces, lo que no vemos, la tierra en sí misma, todo está sostenido, protegido, mantenido por la presencia del Señor. Todo tiene la presencia del Señor. Estamos en un mundo donde la presencia del Señor lo sostiene todo. Es decir, ahorita nadie está fuera de la presencia del Señor. Todos están dentro de la presencia del Señor. Aún los malos están en esa presencia del Señor que lo sostiene todo. Entonces todo lo que existe ahorita tiene la presencia del Señor. ¿Por qué la gente sobrevive aún los malos? Porque la presencia del Señor todavía está ahí con ellos. Porque la presencia del Señor ahí está. Su misericordia, su gracia, su bondad todavía los alcanza. Pero va a llegar un día que ya esa presencia, ahorita muchos dicen, no, pero el Señor me escuchó y eso que yo no voy a la iglesia.
Sí, el Señor lo va a escuchar. Mucha gente no viene a la iglesia y recibe el Señor bondadosamente les hace un milagro. El Señor ni siquiera van a la iglesia, pero sus padres le enseñaron que existe un Dios, de que en la cultura donde ellos se crecieron saben de que hay un Dios, y ellos cuando están en dificultades nunca van a la iglesia, nunca se acuerdan de Dios, nunca dan una ofrendita, nunca sirven, nunca hacen algo, pero cuando llega ese momento claman a Dios y ¿saben qué? Dios les responde. Dios les ayuda y salen adelante y dicen, no, aunque no vayan a la iglesia, Dios. Y si eso es verdad, 100% es verdad. ¿Por qué? Porque es la gracia del Señor, porque es la misericordia del Señor. Ahorita nos alcanza la gracia del Señor a todos, pero va a llegar un momento donde van a ser excluidos. Aquellos que se creían, no, pero el Señor a mí también me oye. Sí, ahorita sí, va a llegar un momento donde ya no te va a escuchar. Va a llegar un momento donde vas a ser excluido de la presencia del Señor. Por eso el peor castigo que el ser humano va a recibir es estar fuera, excluido de la presencia del Señor. Ahorita todos se creen muy buenos. Va a haber un momento donde van a ser excluidos de la presencia del Señor. Y la presencia del Señor es lo que sustenta a los buenos y los malos en este momento. Que no le digan, que no le cuente, la gracia y la bondad del Señor se va a terminar un día. La gracia del Señor se va a terminar un día para los que se jactan que el Señor les ayuda constantemente. Ahorita todavía les va a ayudar, pegar el momento donde ya no, donde van a ser excluidos de esa gracia. Yo quisiera imaginarme que la gracia está así y todos estamos ahí, de alguna u otra manera estamos prendidos, incluyendo toda la creación, estamos ahí bajo esa gracia. Pero va a haber el momento donde dice que vamos a ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y cuando sea ese momento, nunca más tendrán la gracia. Cuando llegue ese día final, nunca más tendrán la gracia, el favor, la gloria de Dios y el poder de Dios, porque estarán excluidos. Ahorita el poder de Dios sostiene la tierra, el poder de Dios sostiene todo lo que existe, sostiene a los buenos y los malos. Ahorita todo lo sostiene Dios, porque Dios es un Padre creador, sostenedor y redentor. Y ahorita estamos sostenidos por el Padre que sostiene toda su creación. Pero va a llegar ese momento donde nunca más tendremos la presencia, el favor, la gracia del Señor. Dice, y de la gloria de su poder. ¿Cuál es la gloria de su poder? El poder que sostiene todo. Su gloria que vemos en toda la creación es el que sostiene a todos. Pero va a llegar el momento donde vamos a ser excluidos de la presencia del Señor y nunca más vamos a tener acceso. Nunca más vamos a tener acceso a la presencia del Señor, nunca más. Aunque gritemos, aunque luchemos, aunque hagamos todo, vamos a estar excluidos. Ahí es cuando al fin Dios va a excluir a unos de los otros. Y ahí es cuando Cristo dijo que Él va a poner a sus cabritos aquí, a los cabritos aquí y a las ovejitas aquí. A unos para el crujir de dientes y al otro para estar en la presencia del Señor. Ahí es el momento donde ya no va a haber opción. Ahora todo está sustentado por el poder y la presencia y el favor de Dios. Todo está sustentado. Yo quiero que ustedes comprendan eso. Ahorita todo, los buenos y los malos. Hasta los malos alcanzan misericordia. Hasta los malos alcanzan el favor de Dios. Pero va a llegar el momento donde ellos van a recibir el castigo eterno. Entonces primero van a estar castigados eternamente de la presencia del Señor. Jamás volverán otra vuelta a jactarse de que el Señor les auxilió, porque van a ser castigados. Entonces, ¿cuál es lo que a nosotros nos levanta el ánimo ahora? De que cuando sufrimos injusticia, cuando hicieron mal, ahora todos los que nos hicieron mal, si no se arrepintieron, esto es lo que les espera. ¿Estamos bien? ¿Listos? Avanzamos. El versículo 10, ¿qué es el versículo 10? Cuando Él venga, hablando del Señor Jesucristo, cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Los creyentes en sus santos. Y ser admirado por todos los que creyeron. Porque nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Dice el apóstol Pablo, la recompensa, aquella era la recompensa para los que hacen maldad y no se han arrepentido. La recompensa esta, versículo 10, para los santos, para el pueblo del Señor, para los que
se arrepintieron, para todos los redimidos, dice que Dios se va a glorificar en nosotros. Dios se va a glorificar en nosotros. ¿Cómo Dios se va a glorificar en nosotros? Es que va a demostrar todo su poder y su gloria, exaltándonos. Los que eran humillados, ahora Dios va a mostrar todo su poder y va a levantar lo humillado. Dios va a venir con toda su gloria y va a levantar a los humildes. Los va a exaltar y se va a glorificar en medio de ellos. Entonces van a decir, pero ¿cómo estas personas? ¿Cómo estos son capaces? ¿Cómo lo hicieron? El Señor va a mostrar, se va a glorificar en sus santos, en nosotros. Se va a glorificar en los débiles. Aunque ahora esto ocurre, el apóstol Pablo dice que actualmente también ocurre esto, cuando Dios se glorifica en los santos, cuando Él se glorifica en los humildes, cuando Él se glorifica en los débiles. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso de buena gana yo me glorío en mis debilidades, porque ahí en la debilidad es cuando Cristo manifiesta su poder. Ahí cuando Cristo muestra que Él puede hacer algo con los que no tienen esperanza, que Él puede hacer algo con nosotros, no podemos hacer nada, y ahí Dios se glorifica. Pero aquel día, la glorificación de aquel día va a ser más extraordinaria. Va a ser más extraordinaria la glorificación. No sé a qué nivel el Señor va a glorificarse, va a mostrar cosas increíbles en nosotros, en los humanos, pero dice que para ser glorificado en sus santos, y al revés, y ser admirado por todos los que creyeron. Y vamos a admirarnos cómo el Señor pudo hacer esto. Cómo el Señor pudo hacer esto a través de nosotros, cómo Él se glorifica a través de nosotros. Una de las glorificaciones nosotros la aprendimos también del apóstol Pablo. ¿Cuál es una de las glorificaciones que vamos a ver? Cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Cuando nuestro cuerpo resucite entre los muertos y tengamos ese cambio del cuerpo terrenal al cuerpo celestial. Cuando del cuerpo pecador a un cuerpo glorificado. Ese es uno de los primeros. El segundo que vimos ya en Tesalonicenses, ¿cuál era? Era de que cuando el Señor venga, nosotros vamos a ser levantados y nos vamos a encontrar con Él en el aire. Sí, las glorificaciones. Dice que nosotros vamos a quedar admirados y vamos a estar admirados. Señor, ¿cómo hiciste esto? Vamos a tener la mayor admiración. Nosotros vamos a admirar de lo que Él va a hacer. A mí me encanta lo que dice el Evangelio de Mateo 5:5, porque dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra, o el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes, entonces aquí van a ser cumplidas las bienaventuranzas. Bienaventurados los humildes, los que parecía que no tenían esperanza, los que parecía que no le iban a lograr, bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos, o de ellos heredarán la tierra. También porque creímos y obedecimos al Evangelio de Cristo Jesús. Dice el versículo ahí, porque nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. El testimonio del apóstol Pablo, lo que él les predicó, lo que él les enseñó, dice que ellos creyeron en ese testimonio, y por eso ahora nosotros vamos a ser parte de los que van a ser glorificados y admirados, van a admirar al Señor. Entonces, ¿quiénes los que creyeron en el Evangelio de Cristo? Cuando creemos en su Evangelio. El versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Con este fin oramos. Note, ya vimos la recompensa de los malvados. Ahora la recompensa de los santos, de los justos, de los creyentes, de la iglesia. Ahora el apóstol Pablo dice, con este fin oramos. Siempre por ustedes. Y vamos a ver cuál es ese fin. Para que nuestro Dios los haga dignos de su llamamiento y que Él cumpla todo buen propósito y toda obra de fe con su poder. Note lo que dice el apóstol Pablo. Y esta es una oración del apóstol Pablo. Yo sé que a veces nosotros pensamos que el apóstol Pablo solo hizo una oración, o que Cristo solo hizo una oración. Cristo hizo muchas oraciones. Y el apóstol Pablo también hizo muchas oraciones. ¿Y qué oraba el apóstol Pablo? Dice que oraba para que Dios los haga dignos de su llamamiento. Que Él nos haga dignos a nosotros. Que nosotros seamos dignos del llamado del Señor.
del llamado a la redención, del llamado a la salvación, que seamos nosotros dignos. Muchas veces nosotros no somos dignos. Es decir, no como que no somos, no merecemos esa gracia del Señor. No somos dignos. Muchos de nosotros podemos decir, esa persona no es digna. Mire cómo es, miren lo que hace. No es digna del llamamiento a la salvación. No es digno el llamamiento a la redención. ¿Alguna vez usted ha pensado así? Esa persona no se lo merece. Esa persona no es digna de redención, no es digna de salvación, no es digna del reino de los cielos, no es digna de que el Señor se glorifique. Pero el apóstol Pablo dice, mi oración es para que ustedes sean dignos de ese llamamiento. En otras palabras, ¿qué es digno? Que nosotros seamos los agraciados, los afortunados, los justificados. Y gracias a Cristo, hermanos, nosotros somos dignos. Cuando creemos en el Señor, cuando seguimos las enseñanzas del Evangelio, nosotros somos dignos de ese llamamiento que el Señor nos hace. Y ahora en Cristo todos podemos ser dignos. Todos podemos ser dignos. Y no solo dignos, la palabra digno nos da muchas cosas. También nos lleva al significado de la dignificación. ¿Qué es la dignificación? La dignificación es que el pecado vino y nos destruyó. El pecado vino y nos deshonró. El pecado vino y nos puso en lo más vil, en lo más bajo. Somos indignos. Y ahora la dignificación es que nos levanta otra vez la gracia del Señor, el llamado del Señor, y nos convierte en personas dignas. Alguien que es digno, alguien que es honorable, alguien que lo merece, alguien que ahora sí lo merece, que merece la gracia del Señor. Y lo logramos a través de Cristo Jesús. A través de Él nosotros somos dignificados y recobramos. ¿Saben qué? ¿Cuál es lo primero que nosotros, lo primero que nosotros somos dignificados en Cristo? La imagen que fue dañada por el pecado. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el pecado nos hace caernos de esa imagen y semejanza de Dios. Y lo que viene Cristo es ponernos otra vez la imagen de Dios en nosotros. Ahora nosotros somos dignificados y ya somos dignos de cargar la imagen de Dios, la semejanza de Dios en nosotros. Y por eso el apóstol Pedro con toda libertad dice, ustedes ahora son una nación santa, son un real sacerdocio, son un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, una belleza. Ahora, como dicen en mi pueblo, ahora los creyentes son una chulada. ¿Entienden la palabra chulada? Son ahora, ¿qué otra palabra aparte de chulada? No sé cómo decirles. Ahora son the beautiful. Son una maravilla ahora, son dignificados. Lo mejor de dignificado es que usted agarra una pieza que estaba descompuesta, ya les di un ejemplo, pero agarra algo horrible y viene, lo limpia bien, lo restaura bien, lo pule, lo prepara hasta que le saca brillo y lo pone en una vitrina. Y lo pone ahí, ahora ahí está, ser admirado, está dignificado, ahí está en su lugar. Y cuando nosotros venimos a Cristo, el Cristo nos da nuestra posición como hijos e hijas de Dios. Estamos dignificados. Algo también muy importante aquí es el buen propósito que ahora obra por la fe, dice el apóstol Pablo, que Él pide que nosotros seamos llamados, que seamos dignos de ese llamado. Y hermanos, a través de Cristo nosotros podemos ser dignos y también dignificados a través de ese llamamiento. Ahora, ¿quiénes son los dignos también? Los que sufren, los que pasan pruebas, los que sufren, los que pasan pruebas. Por eso, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que pasan injusticia, bienaventurados estos, bienaventurados los otros. ¿Por qué? Porque ellos son los dignos, como aprendimos la semana pasada, dignos. Los que sufren, los que pasan pruebas, son los candidatos número 1 para ser dignos del Señor. Número 2, también en la oración de Pablo incluye que Dios cumpla su buen propósito. Entonces el apóstol Pablo pide que el pueblo
sea digno de ese llamamiento y ese llamamiento a la dignificación. Y número 2, el apóstol Pablo pide en sus oraciones que Dios cumpla su propósito. Dice él, dignos de su llamamiento y que Él cumpla todo buen propósito. Todo buen propósito. Hermanos, el propósito de Dios es bueno. Yo no sé cómo a la gente no le gusta acercarse al Señor y vivir su vida para el Señor, si el Señor tiene buenos propósitos. No sé por qué la gente le tiene miedo a la iglesia. No sé por qué la gente le tiene miedo a servir a Dios. No sé por qué la gente le tiene miedo a ser parte de la santa iglesia del Señor. Si dice que los propósitos de Dios son buenos. Y cuando nosotros entendemos eso y le decimos, Señor, aquí está mi vida, úsame. Yo antes no era digno, pero a través de Cristo ahora soy digno. Ahora usa mi vida, aquí estoy. Y dice el apóstol Pablo que Él cumpla todo. ¿Alcanzan a leer ahí? ¿Todo qué? Todo buen propósito. Note que el propósito de Dios es bueno para el ser humano. Es bueno el propósito de Dios para nosotros. En otras palabras, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos quiere y nos hace el llamado a que seamos parte de su iglesia, no nos quiere hacer daño. Dice, yo tengo un buen propósito para ti. Dice el apóstol Pablo, dice, yo quiero que Dios cumpla ese buen propósito en ustedes. ¿Alguien aquí alguna vez se ha sentido, mi vida ya no tiene propósito? ¿Alguien aquí alguna vez llegó a un punto de lo que le llaman los filósofos como René Descartes o otros filósofos de la edad premoderna, cuando tenía ese problema de existencialismo? Un momento nosotros pasamos y dice, yo siento que mi vida no tiene propósito, siento que no tiene razón de existencia. Dice el apóstol Pablo, cuando vienen al Señor, cuando oyen ese llamado, aceptan ese llamado y son dignos de ese llamado, dice que ahora el Señor tiene propósito. Y un propósito bueno, muy buenísimo. Dice entonces que Dios cumpla su buen propósito en nosotros. Número 3, la oración del apóstol Pablo, y todas sus obras de fe con poder por medio de uno. Ahora, vea la segunda parte, dice, y que Dios, digno del llamamiento, que Dios cumpla su buen propósito y toda obra de fe con propósito en nosotros. El apóstol Pablo hace una conexión aquí. Primero él dice, no somos tan dignos, somos indignos, pero mi oración es que a través de Cristo ustedes sean dignos de ese llamamiento, sean dignificados. Ya estamos aquí, estamos dignificados. El segundo punto es de que ya estamos significados. Antes éramos insignificantes, ahora somos significados, tenemos significado, ahora estamos aquí en el lugar donde nos corresponde, ya tenemos la imagen y la gracia de Dios en nosotros. Ahora, ya estando aquí, el Señor tiene un propósito. Y un buen propósito para cada uno de nosotros. Ya estando en el propósito, dice en el propósito, ese propósito es que, y él hace la última parte, que toda obra de fe con poder, que el Señor obre en nosotros con poder. Dice, y toda obra de fe con poder. El apóstol Pablo dice, yo quiero que el Señor obre en ustedes con fe y con poder. El Señor quiere que a través de nosotros, o nosotros seamos esos canales donde Él obre con fe y en poder. Dice el apóstol Pablo, yo quiero que ustedes obren con fe y un poder. ¿A qué se refiere eso el apóstol Pablo? Que yo sea usado por Dios. Pero no medio usado, sino bien utilizado. Que yo sea una persona de fe. Y porque soy una persona de fe, el Señor me use con poder. En muchas maneras. Con poder en muchas formas de poder. Que Él haga obras en nosotros. Que Él haga milagros a través de nosotros. Que cuando yo ore por alguien, esa persona sea sanada. Que cuando una persona esté de la patada, la esté pasando mal, y las palabras que yo le di, que salgan con poder. Y la fortalezcan, y lo fortalezcan, y lo levanten. O la levanten con poder. El Señor quiere usarnos con poder. El Señor quiere usar a la iglesia con poder. Que todo lo que hagamos en su buen propósito sea con fe y con poder. En otras palabras, que Dios haga maravillas a través de nosotros. El problema que a veces nosotros no obramos con poder es que nosotros todavía no nos sentimos dignos. ¿Sabe que mucha gente se siente indigna de Dios?
Mucha gente se siente indigna. No es que yo todavía no la hago, no es que yo todavía no. Dice, no, todos pueden ser dignos y dignificados. Y cuando nosotros ya decimos, tal vez tienen razón o tal vez tengo razón, pero es por la gracia del Señor que nosotros somos dignificados. Amén. Entonces ahora somos dignos y estamos dignificados. El versículo 12, ¿qué dice el versículo 12? De manera que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ¿quiénes? En ustedes, en todo el pueblo de Dios, en toda la iglesia. En ustedes y ustedes en Él. Note el cambio. El Señor quiere glorificarse en nosotros y se va a glorificar en nosotros en aquel día. Pero nosotros también nos vamos a glorificar en Él. Este es un misterio. Yo entiendo el que Dios se glorifique en mí, porque el apóstol Pablo lo aclara bien en todas sus epístolas. Que cuando yo soy débil, a través del Señor soy fuerte. Cuando yo estoy pasando esto, a través del Señor yo me levanto. Cuando estoy pasando, a través de Dios yo veo la glorificación del poder en mí. Ahora, ¿cómo va a ser lo contrario? ¿Cómo yo me voy a glorificar en Cristo? Es un misterio. Yo los dejo a ustedes para que ustedes mediten, razonen y digan, ahora ¿cómo Cristo se glorifica en mí? Yo lo puedo entender y ver, pero ahora ¿cómo yo me voy a glorificar en Cristo? Tal vez una de las pocas que nosotros podemos glorificarnos en Jesús es por su gracia, en su gracia. Que nosotros seamos glorificados en Jesús por su gracia. Por su gracia nosotros somos glorificados en Él. Ahora, ¿cómo Jesús es glorificado ahora en nuestros días? ¿Cómo Dios puede ser glorificado? Por medio de nosotros. ¿Cómo Dios puede ser glorificado? La glorificación de Dios, hay muchos significados de glorificación. Uno glorificado es cuando Él recibe toda la gloria, cuando Él recibe todo el honor, cuando Él recibe todas las alabanzas, cuando Él recibe todo. Ahora, nosotros ¿cómo podemos glorificar al Señor? Cuando Él se glorifica a través de nosotros lo glorificamos a Él. Le digo, Señor, gracias. ¿Sí? Gracias porque nos libraste de esto y Dios recibe toda la gloria. Todo el propósito del Señor es que Él reciba la alabanza y la honra y la gloria por siempre. ¿Alguna vez usted ha pasado por dificultades o muchas cosas donde diga, si no hubiera sido por el Señor, yo no la hubiera logrado? Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor por eso. Estamos glorificando al Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Compartirlo, decirlo. Que la gente sepa de que a nosotros el Señor nos ayudó. Que el Señor en nosotros es un milagro. Que el Señor en nosotros hizo muchas maravillas. Muchas maravillas.